Para hablar en el curso de diseño de estructuras de concreto del método de resistencia última, pues comenzaremos en esta sesión hablando de una breve introducción para luego definir la fórmula de diseño de elementos a flexión. En este caso, si nosotros vamos a hablar del diseño de elementos a flexión por resistencia última, debemos recordar que se estudia el comportamiento de la estructura en el instante de falla para un periodo inelástico con unos factores de seguridad apropiados. Esto es, que vamos a trabajar teniendo en cuenta los puntos límites tanto del acero como del concreto para poder tomar un factor de seguridad apropiado. Es el método donde el análisis de las estructuras está fundamentado en el conocimiento en el instante de falla, con el fin de diseñar los elementos para soportar cargas adicionales a las cuales los elementos no van a estar sometidos finalmente, sino que se logra aplicar un factor de seguridad a partir de estos momentos máximos de resistencia y de esta manera diseñar apropiadamente la estructura. Esto se consigue mayorando las cargas, ampliando las cargas y al mismo tiempo reduciendo la resistencia de los elementos por medio de la aplicación de unos coeficientes. Miramos entonces que en el diseño por resistencia última hablamos del instante de falla, y una falla estructural se refiere a un colapso en el cual la estructura se rompe en pedazos. Sin embargo, en la mayoría de los casos el término incluye otras condiciones aparte del colapso que pueden no ser tan drásticas, pero aún así llevar a pérdidas grandes. Estos son los estados límite, y este método presenta la relación con esos estados límite, los cuales serían los tres siguientes. El primero, el estado límite de falla, donde se determina el colapso de la estructura. Está también el estado límite de servicio, donde hay una interrupción del uso de la estructura, y se encuentra también el estado o los estados límites especiales, que son aquellos donde encontramos daños o fallas por sismos anormales, por corrosión o por cualquier otro aspecto relacionado al comportamiento estructural. En cualquier caso, estos estados límites se presentan normalmente por fallas atribuibles a falencias en el diseño de los elementos estructurales, excepto en el caso de que la falla se produzca como consecuencia de una carga superior a las máximas previstas en los diseños. Para encontrar entonces la fórmula de diseño a flexión tenemos que hablar de los factores de seguridad, y en este caso lo que podemos decir es que para hacer un diseño a partir del momento último resistente de una sección, se pretende que dicho momento no se presente, y para esto se colocan los factores de seguridad apropiados. La norma sismorresistente en este caso propone, por un lado, aumentar las cargas de los momentos que ellas producen a través de coeficientes o factores de carga, y al mismo tiempo disminuir la resistencia de las secciones a través de unos factores o coeficientes de reducción de resistencia. ¿Cuál es el objetivo? Respetar la ecuación que nos dice que la resistencia de diseño del elemento debe ser mayor que la resistencia requerida realmente por el elemento. Utilizando los coeficientes estaríamos hablando de un coeficiente de reducción de la resistencia nominal y de un coeficiente de mayoración de carga nominal. Ese coeficiente de carga, la norma sismorresistente lo define como aquel que tiene en cuenta las desviaciones inevitables de las cargas reales con respecto a las cargas nominales. Y entonces se define la carga mayorada como el resultado de multiplicar la carga nominal por este factor de carga. Es decir, que es un factor de seguridad con respecto a las cargas actuantes. Y aquí aprovecho para mostrar rápidamente unas imágenes donde señalamos cómo se podrían transmitir las cargas desde un elemento horizontal como una losa a través de las vigas y las columnas en un sistema, por ejemplo, aporticado. Recordemos entonces que se considera carga a toda fuerza capaz de producir estados tensionantes y de deformaciones en una estructura o elemento estructural. Y vemos aquí como algunas de las cargas que nos sugiere la norma están definidas a través de letras, como la letra D para definir la carga muerta, letra L para la carga viva, cargas vivas de cubierta, cargas por emposamiento, cargas por granizo, cargas por efectos del viento o de cargas producidas por un sismo. La norma nos da entonces un coeficiente de mayoración de carga a través de combinaciones de cada una de estas cargas.
Recordemos que se trata de la probabilidad de que ocurra un evento sísmico en combinación con los otros factores que nos generan carga sobre la estructura. Por eso vemos allí diferentes combinaciones como el 1.4D o el 1.2D más 1.6L más 0.5G, que hace referencia a la carga de granizo. La norma nos ofrece más de 9 combinaciones que nosotros podemos ampliarlas de acuerdo a nuestro criterio para poder hacer diseños más detallados. Aquí es necesario tener en cuenta que se debe usar siempre el caso más desfavorable, es decir, a través de las herramientas de computador nosotros podemos simular la ocurrencia de todos estos fenómenos que nos generan carga y sobre la combinación de la ocurrencia de esos fenómenos, pues escoger el más desfavorable. No debemos trabajar con coeficientes de mayoración menores al utilizado para la carga vertical. El diseñador puede escoger cualquiera de los factores anteriores que pues, nos dice la norma hasta otros factores que pueda seleccionar de acuerdo a su criterio. Por otro lado, tenemos los factores de reducción o coeficientes de reducción de resistencia, donde lo que se hace es que matemáticamente multiplicamos por un factor menor que la unidad y nos reduce teóricamente el valor de la resistencia del elemento. Es un coeficiente entonces que reduce la capacidad de la sección para tener en cuenta la probabilidad de existencia de elementos con una resistencia baja debido a variaciones en la resistencia de los materiales o debido a las dimensiones o modificaciones durante el proceso constructivo. Ese factor de reducción en el caso de la flexión, por ejemplo, será de 0.9, es lo que nos dictamina la norma. En este sentido, la resistencia de diseño será entonces igual a la resistencia nominal requerida por el material multiplicada por ese factor de reducción de la resistencia. Y el factor de seguridad lo calculamos como la relación que hay entre el factor de mayoración de carga U y el factor de reducción de resistencia phi. Para el caso mostrado en la diapositiva y determinar el factor de seguridad, al dividir el factor de mayoración de carga, que sería de 1.5 para cargas verticales de estructuras pues, de tipo corriente y un factor de reducción de resistencia 0.9, el factor de seguridad sería de 1.7 que puede considerarse aceptable. Miramos entonces cómo llegar a la ecuación de diseño por el método de resistencia última a partir de este diagrama. Definimos entonces el momento nominal resistente o momento último, M sub n. Vemos un esfuerzo de compresión CU, compresión última, las dimensiones útiles de la sección D y B y un par de coeficientes K1 y K2. El K1 hace referencia a un factor que hace promedios todos los esfuerzos de compresión del concreto y K2 es un factor menor que la unidad que al ser multiplicado por KUD, que nos da la profundidad del punto de aplicación de la resultante de compresión, es decir, K2 por KUD. KU es el factor menor que la unidad que al multiplicarlo por la altura útil o la altura efectiva, D nos da la profundidad del eje neutro y T sub U es la resultante de tracción que soportaría el acero de refuerzo. En este caso, en el instante de falla se puede decir que la compresión C sub U es igual a la tensión T sub U. Y cada una de estas pues, se define de acuerdo a lo que vemos en la gráfica. C sub U es igual a 0.85, que sería el valor de deformación del concreto, multiplicado por la resistencia de compresión del mismo, F' sub C, y lo multiplicamos por la primera constante K sub 1 que hace promedios los esfuerzos de compresión del concreto y por KUD que es la profundidad del eje neutro y obviamente pues la multiplicamos por el ancho de la viga. Entonces al igualar las expresiones de C sub U y T sub U pues obtenemos el valor de 0.85 F' sub C multiplicado pues por las constantes, la profundidad del eje neutro y el ancho de la viga, y con esto obtenemos una expresión que hace posible conocer la profundidad del eje neutro en función de la cuantía y de la calidad de los materiales. K sub U es igual a ρ por Fy sobre 0.85 F' sub C por K sub 1. También en el instante de falla se pueden expresar los momentos
como una igualdad. Momento nominal es igual a la compresión última multiplicada por D menos K2 por KUD y es igual a la tensión multiplicada por D menos K2 por KUD, que es el brazo del par interior resistente. Teniendo en cuenta, en este caso, que los elementos deben fallar cuando el acero alcanza su límite elástico, tomamos la última parte de la igualdad y la reemplazamos. Es decir, el momento nominal o el momento de falla está dado por la tensión última multiplicado por el brazo del par interior resistente. Si nosotros tomamos ese valor de tensión última, T sub U, y lo reemplazamos por el valor que tenemos aquí arriba, vamos a obtener esta nueva expresión de M sub N igual a ρ por Fy por 1 menos K sub 2 sobre 0.85 K sub 1 por ρ sobre F, la relación de Fy sobre F' sub C por B y por D al cuadrado. Este valor de K sub 2 sobre 0.85 por K sub 1 hace parte de las propiedades intrínsecas del material. Se ha determinado experimentalmente como el valor de 0.59, que es el mismo valor encontrado por Charles Whitney posteriormente, que aplica una teoría de distribución de equivalente de esfuerzos en compresión. Y entonces hablamos del bloque de compresión de Whitney. ¿Qué es lo que hace él? Convierte este valor que gráficamente lo vemos como una curva, lo convierte en un valor promedio de 0.85 F' sub C y termina siendo un bloque rectangular. Si apreciamos aquí, hay una diferencia con la profundidad del eje neutro y se determina un valor de A, un poco más arriba del valor del eje neutro. Al hacer las mediciones experimentales, vamos a obtener el mismo valor de la fórmula general de resistencia última, de Mn igual a ρFy, factor de 1 menos 0.59, ρFy sobre F' sub C por B y por D al cuadrado, donde en este caso habría una falla inicial por el acero de refuerzo. ¿Qué es lo que pasa con el método de diseño por resistencia última? A partir de esta ecuación, donde nosotros estamos hablando del momento nominal, aplicamos los factores de mayoración de carga y factores de reducción de resistencia, como lo vemos aquí en la ecuación. En rojo vemos un factor phi, lo utilizo tal cual como aparece en el libro, una phi mayúscula por Mn, equivaldría al valor U que habíamos determinado anteriormente, igual a un phi minúscula, ρ por Fy, 1 menos 0.59, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ecuación lo que nosotros hacemos es multiplicar el momento nominal por un factor mayor que la unidad, para mayorarlo, y el otro lado de la igualdad, que sería la resistencia de los materiales, la reducimos con un factor menor que la unidad, que sería este phi minúsculo. Es decir, que esta podría definirse como la ecuación de diseño de elementos a flexión por el método de resistencia última, la cual utilizaremos de aquí en adelante para todos estos elementos estructurales. Miramos entonces como ejemplo de diseño el calcular la armadura necesaria a la flexión para una viga de 0.3 por 0.5 metros que está simplemente apoyada, una luz de 8 metros y está construida o está armada con concreto de 21 megapascales y acero de refuerzo de 240 megapascales. Esta viga soportaría una carga total de 8.96 kN. Tenemos entonces como solución, podemos decir que tratamos de obtener una carga última W sub U y un momento actuante último U por M o phi mayúscula por M, a partir del cual se obtendría el valor de la cuantía. En el esquema lo vemos, una viga de 30 por 50, vamos a tomar un valor de 5 centímetros de recubrimiento, altura útil de 0.45 y tenemos los valores de resistencia de concreto y del acero. Nuestra incógnita sería cuántas varillas colocamos y cuál sería el diámetro de estas varillas. Para esto entonces, obtener esos valores de carga, el factor de seguridad y el momento actuante, pues lo que hacemos es aplicar un coeficiente de carga. Vamos a utilizar la ampliación del coeficiente de carga U con el factor que nos da la norma, 1.2D, es decir, que aumentamos la carga en un 20%, la carga muerta, y 1.6L,
es decir, mayorar en un 60% la carga viva. Esto implica conocer las porciones totales de carga que corresponden a carga muerta y carga viva. Entonces, metiéndole números, W sub U sería igual a 1.2 por D, 3.6 kN por metro lineal, más 1.6 L, la carga muerta, 5.36, para un total de 12.9 kN por metro lineal. Esto pues lo conocemos por el problema que desarrollamos con método elástico. El coeficiente de carga ponderado sería de 12.9, que lo acabamos de calcular, sobre 8.96, que sería la carga nominal, es decir, un factor U de carga ponderado de 1.44. El factor de seguridad sería de 1.44 por 0.9, que es el factor de reducción de resistencia del material, nos daría de 1.6, que es un muy buen factor de seguridad. El momento aplicado, mayorado, pues sería WL cuadrado sobre 8, 12.9, en este caso el 12.9 ya está mayorado, multiplicado por la luz al cuadrado, 8 metros elevado al cuadrado, dividido 8 porque es una viga simplemente apoyada, WL cuadrado sobre 8, esto nos da 103 kN por metro. Aplicamos entonces la ecuación de diseño, phi por mn igual a phi por rho por fy, 1 menos 0,59 por rho fy sobre f' sub c por b por d al cuadrado. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar siempre en resistencia última. Le metemos los números, 103.2 es el momento último, es igual a phi 0,9 por rho, que es la incógnita, multiplicado por fy, 240 kilogramos por centímetro cuadrado, 240.000, multiplicado por 1 menos 0,59 por rho por fy sobre f' sub c, manteniendo las unidades, por b por d al cuadrado, donde obtenemos una ecuación cuadrática. Entonces despejamos el valor de rho y obtenemos un valor de 0.0874. Al multiplicar esto por b y por d, tenemos un área de aceros de refuerzo de 1154 milímetros cuadrados, que resulta inferior al valor de la cuantía para el caso de la deformación unitaria en el límite de tracción. Entonces colocaríamos 3 varillas de 7 octavos de pulgada, nos da un poco más de 1154 milímetros, nos da 1161, y usando pues este valor de 7 octavos para comparación, dado que es inferior en una barra a las 4 que calculamos por el método elástico. Entonces, una de las razones de esta diferencia pues es el factor de seguridad. En este caso tomamos un factor de seguridad de 1.6, mientras que en el método elástico teníamos un factor de seguridad de 2.